Buenas tardes, somos el equipo 3 conformado por María Isabel León, Camila Martínez, Luisana Méndez, Luzmar, Sabrina Graterol y Victoria Marín. Bueno, el objetivo de este video es realizar un análisis técnico y clínico de la actividad aplicada al paciente PN. Se trata de un hombre de 38 años, de profesión abogado, soltero y que actualmente vive con sus padres. Lo que hace este caso tan interesante para nuestro estudio es la evidente contradicción entre su discurso y la observación clínica. PN se describe a sí mismo como una persona pulcra de temperamento firme y asegura no tener problemas emocionales. Sin embargo, al observarlo, detectamos signos claros de ansiedad. Presenta las uñas muy comidas, laceraciones o heridas prominentes en ambas muñecas. Bueno, a través del test de la persona bajo la lluvia, buscaremos a entender qué hay detrás de esa fachada de control y de cómo reacciona realmente su estructura psíquica ante la presión. Para profundizar en el análisis, debemos definir qué es el test de la persona bajo la lluvia. Esto es una herramienta de evaluación psicológica de tipo grafito que consiste en solicitar que el evaluado dibuje una persona mientras llueve. A diferencia de otros dibujos, este test introduce un factor de estrés ambiental, la lluvia. Esto nos permite observar cómo reacciona el sujeto cuando algo rompe su equilibrio habitual, mostrando su imagen corporal en un contexto de vulnerabilidad. En este sentido, el test se centra en evaluar tres dimensiones fundamentales. La primera es la ansiedad. Aquí analizamos el nivel de tensión interna del sujeto a través del trazo y el tamaño. Nos permite identificar al evaluado si se siente abrumado por sus propias emociones. Segundo, vendría siendo la presión ambiental. La lluvia representa simbólicamente los problemas, exigencias o entornos hostiles. Evaluamos si el individuo se siente que el entorno lo agrede o si logra mantener íntegro frente a las demandas externas. Y tercera, tenemos los mecanismos de defensa. Aquí el paraguas es un elemento clave, ya que representa las herramientas psíquicas que el sujeto utiliza para protegerse. Observamos si son esas defensas adecuadas, si son excesivas o, como ocurre en algunos casos, están ausentes, dejando en total expuesto al sujeto. Es vital realizar una aclaración metodológica. Esta es una teoría proyectiva, lo que significa que el sujeto proyecta su mundo interno e inconsciente en el papel, por lo tanto no es una herramienta diagnóstica definitiva por sí sola. Los resultados obtenidos deben considerarse como hipótesis de trabajo. Como profesionales no podemos emitir un diagnóstico médico basándonos únicamente en un dibujo. Es estrictamente necesario integrar estos hallazgos con la entrevista clínica, la historia vital del paciente y otras pruebas complementarias para que el análisis termine con una validación totalmente profesional. Una vez hemos determinado el marco teórico bajo el cual se analiza el test proyectivo de la persona bajo la lluvia, les voy a hacer la presentación del caso propuesto, que se nos presenta a un paciente masculino de nombre PN de 38 años de edad. Este nos indica que tiene profesión de abogado con 15 años de antigüedad bajo la misma firma de abogados. Durante la primera entrevista establece que es un hombre soltero, sin hijos, que vive actualmente con sus padres, siendo el hijo único del matrimonio. Durante la primera entrevista, adicionalmente se describe como una persona pulcra, sin manchas, sin problemas emocionales y de temperamento firme, lo cual va a ser un indicador sustancial mucho más adelante. Adicional a esto, el paciente PN no especifica un motivo de consulta de forma explícita. Esta ausencia en sí misma nos puede ser un indicador clínico fundamental. Esto debido a que la fachada, la cual está intentando imponer, ya no se está manteniendo bajo condiciones de estrés específicas, lo que sugiere que el malestar, el cual está motivado a la consulta quizás, no está siendo reconocido o no está siendo verbalizado para indicar que está en una negación activa por parte del paciente. Esta falta de reconocimiento del malestar propio puede determinar que el paciente tiene una escasa conciencia de la enfermedad por la cual está pasando o incluso que la consulta a la cual está asistiendo ha sido motivada de forma externa y no ha venido de forma
voluntaria a la consulta, sino que ha sido referido por otra persona que ha visto que el paciente está pasando por ciertos problemas. Una vez hemos revisado toda la información relevante básica sobre el paciente, vayamos a las observaciones y hallazgos clínicos que se pudieron determinar durante esta primera entrevista. Primeramente, podemos encontrar una disonancia entre el discurso versus el aspecto físico del paciente. El paciente se presenta con una narrativa de que él mismo es una persona ordenada, impecable y de estabilidad emocional. Se puede interpretar como que este discurso es casi que perfecto, controlado, llegando a lo defensivo. Este tipo de configuración de presentación que se caracteriza por el alto control y llegando incluso a lo defensivo, se puede determinar como un estilo de coraza, un mecanismo de defensa frente a la realidad interna que se está percibiendo como amenazante o inmanejable. Si esto lo llevamos y lo contrastamos con el aspecto físico del paciente, que en este caso se pudo observar que tenía las uñas comidas y sucias, se puede determinar que sí existe esta disonancia y que el discurso que está presentando está actuando como un mecanismo de defensa. Adicionalmente a esto, la onicofagia, que es el hecho de comerse las uñas, frecuentemente está asociado con estados de ansiedad crónica, tensión interna sostenida y dificultad para canalizar el malestar de forma consciente de lo que le está sucediendo al paciente. Esta disonancia no se puede pasar por alto, ya que en sí misma es la primera pista y la más poderosa del caso clínico, ya que esta sugiere que el paciente está operando más que todo desde la negación o la disociación del propio malestar. El yo que está presentándole al mundo, que es el perfecto, que es el ordenado, el impecable, no es el mismo el cual se encuentra de forma interna, no es el yo que se expresa en el cuerpo. Y este se aparece en este tipo de manifestaciones. Clínicamente, se puede identificar que esta brecha entre el discurso y el cuerpo invita a pensar en mecanismos defensivos de intelectualización, negación y formación reactiva. Esto se puede considerar que es bastante coherente con el caso de este paciente, quien es un abogado que debe mantener un perfil jurídico racional de orden para poder ejercer debidamente su profesión. Entonces se puede determinar que quizás el paciente ha construido su identidad sobre el control y la lógica para evitar que esta fachada del abogado perfecto se caiga frente a lo que realmente está sintiendo. Por otro lado, uno de los hallazgos más importantes y más que alertan al psicólogo es que se ha encontrado que esta persona poseía laceraciones en los brazos. Estas normalmente nos indican que las defensas internas del paciente están cediendo y esto puede significar un riesgo real de autolesión o incluso de conductas suicidas si no se logran controlar a tiempo. Incluso NUC en el 2010 establece que las conductas autolesivas no suicidas son frecuentemente un indicador de regulación emocional fallido ante estados de angustia sostenida, lo que demanda una valoración urgente de riesgo independientemente del análisis del gráfico. Y por último, tenemos el contraste entre el dibujo contra el verbatim del paciente. De forma general, sin entrar a la interpretación del mismo dibujo, se pudo ver que este es una figura floral triste, pequeña, rodeada de lluvia torrencial y cubierta por un paraguas altamente excesivo. Lo que hace este test es que genera un ambiente desagradable y hace que se propicie la aparición de defensas que regularmente no se suelen mostrar. Y este test hace que se haya manifestado esta persona que se haya quitado la máscara, por así decirlo, se haya quitado la fachada habitual de la persona perfecta y nos permita ver lo que está pasando internamente. Entonces, al poder analizar esto, se puede decir que
el paciente se puede ver como una persona frágil, no humana, en su propia imagen, abrumado por el entorno y quizás no tiene las herramientas suficientes para poder manejar con estas problemáticas, lo cual es todo lo contrario a la narrativa que está construyendo en la consulta. Esta primera interpretación nos da pie a que la hipótesis determinada de que está pasando por un sufrimiento psíquico significativo y activamente silenciado tenga muchas más fuerzas, ya que se está determinando de que se ha proyectado en el dibujo y que las problemáticas que se han visto, por lo menos en la disonancia entre el discurso y el aspecto físico, las laceraciones, la falta de motivo de consulta, etcétera, tenga mucha más fuerza. Y se ha determinado, debido a esto, que las defensas del paciente están cediendo tanto en el cuerpo como en la producción gráfica. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Luzmar Graterol y voy a comenzar hablándoles acerca de las condiciones de aplicación del test. En este punto voy a referirme a las condiciones de aplicación del test de la persona bajo la lluvia, ya que en el encuadre es un elemento central en la comprensión de los indicadores proyectivos. El dibujo fue realizado en una hoja en posición vertical, lo cual es relevante porque permite analizar cómo el sujeto organiza el espacio en relación con el entorno. En técnicas proyectivas gráficas, la disposición espacial no es aleatoria, sino que refleja la manera en el que el yo se posiciona frente a las demandas del medio. La consigna fue dibuje una persona bajo la lluvia. Esta consigna introduce una situación simbólica de presión ambiental representada por la lluvia, que suele activar ansiedades y mecanismos defensivos que no siempre emergen en contextos más neutros. En cuanto al encuadre, se asume una administración no directiva, sin correcciones ni juicios sobre el dibujo. Esto es fundamental para disminuir la ansiedad reactiva y favorecer una expresión espontánea. De esta manera, el dibujo puede ser comprendido como una producción simbólica válida para explorar cómo el sujeto enfrenta situaciones de estrés desde su mundo interno. Al analizar los recursos expresivos, comenzamos por el tamaño y el emplazamiento del dibujo. En este caso, la figura representada simbólicamente como una flor ocupa gran parte del centro de la hoja. Este tamaño amplio y centrado puede asociarse a una fuerte implicación subjetiva en la situación representada. No se trata de un dibujo periférico ni reducido, lo que sugiere que el conflicto o la vivencia emocional simbolizada adquiere un lugar central para el sujeto. El emplazamiento central, junto con la presencia de una línea horizontal que asemeja un horizonte o límite entre el suelo y una pared, puede interpretarse como un intento de delimitación del espacio y de búsqueda de sostén frente al entorno. Esta línea funciona como un apoyo gráfico que organiza la escena y aporta cierta estructura ante la presión ambiental. Además, la figura aparece caída o encorvada, lo cual introduce un matiz emocional relevante. Desde el análisis proyectivo, esta postura suele asociarse a vivencias de abatimiento, cansancio o dificultad para sostenerse activamente frente a las demandas externas, reforzando la lectura de vulnerabilidad frente al medio. En cuanto al tipo de trazo y presión, el trazo es continuo y de presión moderada, lo que sugiere control emocional, constancia y contención de los impulsos. No se observan líneas fragmentadas ni reforzadas en exceso, lo que indica ausencia de descarga agresiva manifiesta y predominio de mecanismos de regulación interna. Con respecto a movimiento y postura, la figura, representada simbólicamente como una flor, aparece encorvada y con escaso movimiento. Esta rigidez postural puede asociarse a inhibición expresiva, cansancio emocional o dificultad para sostenerse activamente frente a la presión ambiental. El hecho de que la flor sostenga el paraguas con una de sus hojas refuerza la idea de un esfuerzo defensivo limitado y costoso. En cuanto a la expresión facial, la presencia de ojos y boca con expresión triste constituye un indicador afectivo relevante. Desde el enfoque proyectivo, la expresión facial refleja el tono emocional predominante del sujeto, sugiriendo vivencias de desánimo o malestar emocional sostenido, sin que ello implique una categorización diagnóstica. En cuanto a sombreados y contextos, no se observan sombreados significativos, lo que sugiere que la tensión emocional no se descarga corporalmente, sino que permanece contenida. La lluvia cae de forma vertical en gran parte de la hoja y parcialmente sobre el paraguas, reforzando la vivencia de presión constante del entorno frente a la cual la figura despliega defensas centrada en sí misma. A continuación, la compañera María León Romero con el siguiente punto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisa León Romero y hoy les estaré dando el análisis del contenido del dibujo. Y bueno,
Tenemos que en cuanto a la orientación de la hoja fue usada de manera vertical y el dibujo ocupa casi todo el espacio. Tenemos que la figura está bastante centrada y hay una línea en el suelo bien marcada. Esto nos puede indicar la necesidad de estabilidad y de tener el control del paciente. El hecho de que use casi toda la hoja también nos puede indicar que se relaciona con una necesidad de afirmarse o hacerse más presente en su entorno, de tratar de destacar más, por decirlo así. Tenemos que también sobre la postura corporal, la figura está de pie, está rígida y es un trazo sencillo el cuerpo, no hay mucho detalle con respecto a él. Tenemos que el rostro aparece, es como una flor triste y aunque el paciente se escribe como alguien firme y sin problemas emocionales, aquí parece sugerir que hay una tristeza. Esta diferencia puede sugerir que hay emociones que no están siendo reconocidas de manera consciente, emociones muy guardadas que no de alguna manera olvidamos, pero tratamos de poner a un lado para no enfrentarlas. Ahora tenemos que la lluvia es bastante abundante y está distribuida por todo el dibujo. En esta prueba la lluvia representa las presiones o dificultades de su entorno. Que sean tan marcadas y que rodee toda la figura nos puede indicar que el paciente percibe bastante estrés o exigencia en su ambiente, en su día a día. Y bueno, continuamos por aquí. Tenemos el paraguas. Este está presente y es grande, cubre bien la parte superior del cuerpo y aquí en el test el paraguas puede simbolizar un mecanismo de defensa que esté presente y que sea amplio, puede indicar que la persona tiene defensas fuertes, que intenta proteger y mantenerse bajo control frente a las dificultades que se le están presentando. Pero sin embargo, aunque el paraguas protege, la lluvia sigue cayendo a su alrededor y esto nos puede sugerir que aunque tiene recursos defensivos, igual se siente rodeado por las expectativas o las presiones externas. Tenemos que también un elemento importante es la flor con el rostro triste. La flor puede representar algo más sensible o vulnerable del paciente. El hecho de que la tristeza esté en la flor directamente y no directamente en la figura puede interpretarse como una proyección, es decir, colocar el malestar de, de la persona en algo externo o en lugar de reconocerlo como propio. Entonces, nada, yo creo que en general el dibujo podría estar mostrando a una persona que intenta mantenerse firme y protegida, se intenta proteger mucho, pero que internamente está experimentando tristeza o tensiones que no expresa abiertamente. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Camila Martínez y hoy iniciaré hablando sobre que en el presente caso la hipótesis clínica surge de la interacción entre el dibujo proyectivo, la observación conductual y la historia vital del paciente. En este caso se evidencia una discrepancia entre la autoimagen de firmeza, control y estabilidad emocional. Los indicadores observables de tensión interna, tales como la onicofagia marcada y los mecanismos, las laceraciones en ambas muñecas. Desde el análisis del test de persona bajo la lluvia, la represión de una figura rígida, encorvada y la expresión triste expuesta a la lluvia abundante sugiere vivencias de presión ambiental significativa. La presencia del paraguas indica recursos defensivos disponibles. Sin embargo, la expresión afectiva del personaje refleja dichos mecanismos podrían no ser completamente eficaces ante el estrés. En cuanto a las hipótesis psicológicas, se plantea la posible presencia de ansiedad de base, probablemente contenida y canalizada a través de manifestaciones somáticas o conductuales. También se infiere predominio de mecanismos de defensa como la represión, la racionalización y la formación reactiva.
evidenciando en la construcción de una identidad de control frente a indicadores de vulnerabilidad emocional. Asimismo, se observa un posible conflicto dinámico entre control externo rígido e impulsividad interna leve. No obstante, es fundamental reconocer los límites del test de proyectivo. La persona bajo la lluvia no posee valor diagnóstico autónomo. Sus resultados son inferenciales y deben interpretarse como hipótesis clínica. Además, pueden influir variables como habilidades gráficas, estilo de personas y factores culturales. Por ello, se considera necesaria una evaluación complementaria que incluya entrevista clínica en profundidad, aplicación de instrumentos psicométricos como para medir la ansiedad, regulación emocional, la exploración específica del significado de las laceraciones en las muñecas a fin de descartar riesgos de autolecismo o de limitar con mayor precisión la estructura de la personalidad del paciente. Como conclusión, el equipo considera que el paciente presenta una estructura adaptativa, organizada y funcional en el ámbito externo, evidenciada por su estabilidad laboral prolongada y discurso coherente. Sin embargo, emergen indicadores conscientes de vulnerabilidad emocional contenida, posiblemente gestionada mediante mecanismos defensivos de control rígido. La coexistencia de estabilidad externa con manifestaciones conductuales de tensión interna sugiere que el malestar podría no estar siendo plenamente reconocido o verbalizado. El dibujo proyectivo aporta indicadores relevantes sobre la vivencia subjetiva de depresión ambiental y desánimo afectivo, pero su interpretación debe mantenerse dentro de un marco hipotético. En consecuencia, se enfatiza la importancia de una evaluación clínica integral para confirmar o descartar las hipótesis planteadas y determinar el nivel de riesgo, manteniendo siempre la prudencia diagnóstica y el rigor profesional. Ahora bien, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy.